Bueno, buenos días a todos. ¿Cómo están? Primero quisiera darle los saludos que les manda su pastor. Gracias a Dios pudimos tener un tiempo bendecido en Guadalajara. Pudimos ser bendecidos con el consejo de la palabra y también desafiados al trabajo que tenemos que seguir haciendo. Pude platicar un poquito con el pastor, su pastor de ustedes, por unos 10 minutos aproximadamente. Y soy honesto con ustedes, no tenía planeado venir y predicar aquí, pero sé una cosa, que los planes de Dios y los tiempos de Dios siempre son perfectos. Así que por la misericordia de Dios estamos aquí y quisiera que por favor ustedes vayan abriendo sus Biblias. Lo vamos a hacer en el libro de Josué capítulo 24 y vamos a leer 2 versos para comenzar, verso 14 y verso 15. Cuando ustedes lo tengan, me dicen un fuerte amén por favor. ¿Sí? Mientras ustedes lo encuentran, nomás quisiera comentarles un poquito sobre mi persona. Sé que la mayoría no me conocen, es la segunda vez que visito la iglesia. Hace aproximadamente un poquito más de 5 meses vine a visitar la iglesia, estaba visitando a mi familia por aquí. Así que pude saludar al pastor y algunas familias y algunos líderes. Así que esta es la segunda vez que estoy por aquí. Mi nombre completo es José Antonio Torres García, soy originario de Huimanguillo, Tabasco. Y por la misericordia de Dios y en su plan perfecto, estoy pastoreando en el estado de Utah, en la ciudad de Salt Lake City, una casa de oración allá. Estamos trabajando para el Señor y aquí estamos sirviendo a Dios. Así que, ¿tienen la Biblia lista? ¿Sí? Vayamos a la palabra entonces. La palabra del Señor la leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y dice de esta manera: Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad en medio de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece, servid a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres en el otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y ponga mucha atención en la siguiente frase que sigue: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Estar en la casa de Dios, hermanos, es lo mejor que nos puede pasar. Usted y yo sabemos que el año tiene 52 semanas, ¿cierto? Quisiera preguntar a los presentes: ¿cuántos de los días de servicio en lo que va de este año tú has sido fiel a Dios y has estado en la casa de Dios? Si tú lo has hecho, te quiero felicitar. Sigue esforzándote. Lo mejor en lo que podemos invertir nuestra vida es en tener una relación con Dios. Si por alguna circunstancia alguien no lo está haciendo, te quiero animar en el amor de Dios a que pongas a Dios como tu prioridad. La primera cosa que debemos de entender es que servir a Dios es lo mejor que le puede pasar al hombre en su vida. El pueblo de Israel había sido libertado de Egipto. Para nosotros, hermanos, usted y yo hemos sido libertados del pecado. ¿Han sido libertados del pecado? ¿Han sido lavados con la sangre de Cristo? Entonces, es importante poder tener presente que el pueblo de Israel fue libertado de Egipto, de la esclavitud. Nosotros, hasta el día de hoy, por su misericordia, la misericordia de Dios, hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Estos versos que acabo de leer, el contexto de ello habla: el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, había conquistado, había entrado a la tierra prometida. Josué había trabajado muy cerca con Moisés, y ahorita vamos a ver un poco más sobre eso. Pero Josué estaba en los últimos días de su vida, y el pueblo había desistido de buscar a Dios. Hermanos, yo creo que usted y yo, al caminar en la misericordia de Dios, hemos experimentado los milagros que Dios puede hacer. ¿Hay alguien así aquí que lo haya experimentado? Es importante que podamos recordar una cosa: no debemos de olvidarnos de a quién servimos, porque muchas veces, tristemente, las circunstancias que están a nuestro alrededor muchas veces hacen que quitemos los ojos de Cristo y ponemos otras cosas del diario vivir en el lugar que solamente le corresponde
a Dios. Hermanos, el motivo por el cual Josué llama al pueblo en estos versos que leímos es porque ellos estaban olvidándose de Dios. Ellos estaban en la tierra prometida y la comodidad los estaba haciendo que se relajaran y que quitaran la mirada de Dios. Nosotros, la iglesia de Cristo, los redimidos por Cristo, los limpiados por su sangre, no debemos de olvidarnos que Dios es quien nos salvó. Solamente Él. Y nos salvó no para vivir una vida superficial. Él nos salvó para ser embajadores de Cristo. Para eso nos salvó. Ahora, recuerde, usted y yo representamos su reino. Usted y yo en cada paso, en cada acción, estamos dejando ver a Cristo. Así que debemos de vivir con convicción, teniendo claro que servimos a Dios. Y debemos de hacerlo de la mejor manera. Recuerde, no servimos a un Dios que no es real. Servimos a un Dios que es el Dios todopoderoso. Así que tu caminar y el mío se debe de ver que servimos a ese Dios todopoderoso. Quiero que recuerde una cosa. Usted y yo, hermanos, ya estamos, escúcheme muy bien, ya estamos en el cielo sentado con Cristo en lugares celestiales. ¿Alguien lo sabía? Entonces tenemos que vivir como Cristo vivió aquí en la tierra. En Efesios 2:4 la escritura dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Recordemos esto: por gracia somos salvos. Usted y yo, mi amado hermano, no hicimos nada para merecer esa salvación, pero por gracia Él nos regaló la vida eterna. Miren lo que dice el verso 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Alguien quizás pudiera pensar: ¿cómo es esto? ¿Cómo es que estamos sentados en lugares celestiales? Mire, nosotros al estar en Cristo, Él nos tiene allí sentado a la diestra del Padre de Dios, el Padre Dios, porque nosotros somos de Él, le pertenecemos a Él. Por eso, si nos apartamos de Él, nada podemos hacer. La escritura dice que Cristo está sentado a la diestra del Padre, Romanos 8:34. Y no solamente sentado, sino dice que Él, Cristo Jesús, está rogando por usted y por mí para que podamos seguir caminando, demostrando ese amor y esa relación que se supone, que yo espero que todos tengamos con Cristo, para poder demostrar, para poder dejarle ver a todos los que están a nuestro alrededor que hay un Dios que nos ha salvado y que nos sigue usando. Recuerde, la escritura dice: usted y yo somos luz y sal de la tierra. Continúa diciendo en el verso 7: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, cuando el Hijo de Dios, usted y yo, caminamos sobre esta tierra, nuestras obras dejan ver que servimos a un Dios todopoderoso. Ahora, hermanos, te quiero preguntar: ¿valdrá la pena servir a Dios? No todos están convencidos. Supongo que no todos sirven a Dios, ¿o sí? Si usted y yo servimos a Cristo, hermanos, si usted y yo servimos a Dios, debemos de estar claros que vale la pena servirle a Dios. En el verso que acabo de leer en Josué 24:15, quisiera comenzar a explicar la primera parte del verso. Dice de esta manera:
y si mal os parece servir a Jehová. Iglesia, procurémonos manteniéndonos siempre sirviendo a Dios y buscando a Dios como nuestra prioridad. Hagamos un compromiso con Dios de serle fiel todos los días de nuestra vida. Comprometidos con Dios en asistir a la cita que diario tenemos con Él. No solamente aquí, pero aquí. Y buscándolo en oración. Que nos esforcemos siempre en buscar a Dios cuando venimos a su casa. Y venir con un corazón dispuesto para que Él nos pueda bendecir y podamos adorarlo como a Él se merece. Recuerda una cosa. Cuando usted y yo platicamos con las personas, cuando usted y yo aconsejamos a las personas, se puede mostrar, se puede ver la relación que usted y yo tenemos con Dios. Tus palabras, lo que fluya de tus labios, va a demostrar qué tan fuerte es la relación que usted y que yo tengo con Dios. Mire, en donde quiera que estemos, hermanos, en donde quiera que trabajemos o en cualquier lugar que vivamos, allí podemos servir y ser fiel a Dios. Pero una cosa es necesaria. Se requiere tener convicción. Y quisiera mencionar a 3 personajes rápidamente que tuvieron un trabajo mucho más difícil que usted y yo tenemos. En algunos casos no era fácil para ellos serle fiel a Dios, pero ellos decidieron ser fiel a Dios y cumplieron su propósito para el cual Dios los llamó. Mire, en Josué 24:15, la segunda parte del verso dice, leo la primera y la segunda, dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Yo quisiera preguntar, ¿hemos decidido en verdad servir a Cristo? ¿Hemos decidido en verdad servir a Jehová, a Dios, con todo nuestro corazón? Mire, es importante que podamos entender una cosa. En cada instante de nuestra vida debemos de tener presente a quién estamos sirviendo. Si usted y yo lo tenemos presente, difícilmente vamos a desubicarnos de lo que es importante. El primer personaje que le quiero mencionar es el rey Ezequías. ¿Alguien sabe quién fue el rey Ezequías? Yo sé que sí, ustedes conocen la palabra de Dios. Mire, dice de él que él fue el rey más fiel a Dios. Solo de entrada. ¿Quién fue Ezequías entonces? Mire, dice que él comenzó a reinar teniendo 25 años de edad. Gobernó como rey al pueblo de Dios por 29 años. Siguió el ejemplo de David al reinar sobre el pueblo de Dios. Limpió los altares a los dioses falsos en el pueblo y quebró la serpiente de bronce que adoraban los israelitas en aquellos días. En 2 de Reyes capítulo 18 versos 5 al 8 dice la escritura de esta manera: Ezequías confió en el Señor. ¿Hay alguien que confía en el Señor aquí? Sí. Dios de Israel. Después de él no hubo ninguno como él entre todos los reyes de Judá, ni entre los que fueron antes de él. Yo le quiero preguntar a los presentes, ¿a cuántos de ustedes les gustaría que Dios dijera algo así de usted? Si usted quiere que Dios diga algo así de usted y de mí, tenemos que ser fiel a Dios. Verso 6: porque se apegó al Señor y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor había ordenado a Moisés. Y el Señor estaba con él, y a donde quiera que iba prosperaba. Se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió, y derrotó a los filisteos hasta Gaza y su territorio, hasta las torres de atalayas, hasta las ciudades fortificadas. Pero Ezequías, en un punto de su vida, se descuidó y no entendió los propósitos de Dios. Porque cuando viene el profeta Isaías y le dice que arreglara su casa porque iba a morir,
él se atrevió a orarle a Dios y le pidió que se acordara a Dios que él había andado bien delante de Dios. Dios responde esa oración y decide darle 15 años más de vida. Póngame mucha atención. Esos 15 años de vida fueron la causa de una serie de acontecimientos que llevó al pueblo a descarriarse, y en el caso de la familia de Ezequías, a él le nació un hijo. Su nombre es Manasés. La escritura dice que ese hijo que le nació es el peor de todos los reyes que tuvo el pueblo de Dios. Esto nos lleva a una pregunta: ¿qué tan sabio es hacer lo que nosotros queremos? ¿Y qué tan serio es pedir y hacer nuestra voluntad y no la de Dios? Hermanos, no hay ningún hombre sobre la tierra que tome mejores decisiones que Dios. No hay ni siquiera uno, por muy espiritual que él pueda ser, por muy fiel que él pueda ser a Dios. Debemos siempre de aceptar y de buscar la voluntad perfecta de Dios. Mire, si nosotros tenemos un compromiso serio con Dios, debemos de confiar con todo el corazón que lo que Dios hace siempre es lo mejor. Pregunto, ¿servimos nosotros a Dios confiando de esa manera? Mire, el hombre que decide servir a Dios no cuestiona lo que Dios hace. Por el contrario, da gracias a Dios por lo que Dios permite. Te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que le dices gracias a Dios por algo que parece no tan bueno humanamente, pero que Dios permitió en tu vida? ¿Cuándo fue la última vez? Mire, con Ezequías aprendemos que el aceptar la voluntad de Dios es lo mejor que los hijos de Dios podemos hacer. Así que debemos de tenerlo presente. Usted sabe la escritura. El Señor Jesucristo nos da un gran ejemplo al respecto. Cuando él estaba orando en Getsemaní, le dijo: Padre, si quieres, pasa esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Debemos de orar siempre de esa manera, porque lo que Dios permite, todo tiene un propósito para nuestra vida. El segundo hombre que quisiera mencionar, hermanos, es a Moisés. ¿Conocen a Moisés? La escritura dice que él fue un hombre que Dios usó como pocos. ¿Pero quién fue Moisés? Mire, Moisés, antes de ser llamado por Dios de niño, fue adoptado por la hija de Faraón. Sentenciado a muerte sobre él fue sentenciado desde que era niño, porque estaban matando a todos los niños. Había un decreto sobre su cabeza de que todos los niños debían de morir cuando nacieran. Fue pobre de nacimiento, nació bajo el yugo de la esclavitud, y cuando Dios lo llamó, humanamente no se sentía digno. No era el mejor hablando, pero creyó a Dios y dijo sí. Dios lo preparó para hacer un trabajo nada fácil. ¿Sabe por qué? Tenía que liderar a un pueblo duro de servicio. Yo sé que el pastor de aquí no tiene ese problema, porque aquí son bien obedientes. Mire, muchos de su casa lo miraban como no apto. Su hermana y su hermano lo miraban como menos. Pues Moisés no era el mayor, pero yo quisiera leer lo que dice Dios de Moisés. No importa lo que yo diga, pero lo que dice Dios. Números 12:3 dice de esta manera: y aquel varón Moisés era muy manso, así como todos ustedes, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Este hombre tuvo un espíritu manso, humilde. No se creía más que otros por haber sido escogido por Dios. No se sentía superior por haber estudiado en las mejores escuelas de Egipto, porque allí estudió. Tampoco confiaba en su habilidad y conocimiento, pues cuando Dios lo llamó, dice,
no sé hablar. Así respondió. En él no había autosuficiencia. No porque no quería hacer el trabajo duro, sino porque él se sentía no digno para servir a Dios. La realidad es que no se sentía con la habilidad para hablar con el rey de Egipto. Pero yo quiero que usted medite en lo maravilloso que es Dios, que de la debilidad de Moisés lo escogió para cumplir su propósito. No lo escogió porque fuera apto, lo escogió porque él era débil y Dios quería mostrar su gloria sobre la vida de Moisés para poder dirigir y llevar a su pueblo a la tierra prometida. Pero recuerde una cosa, Moisés dijo un día que sí quería servir a Dios. Iglesia de Villahermosa, yo te quiero preguntar, no me tienes que responder a mí. ¿Tú ya le dijiste que sí le quieres servir a Dios? Si tú le dijiste que sí, no te olvides de la promesa que has hecho a Dios. Y sigue adelante y sigue siendo fiel. Porque el que está con nosotros, Él va por delante, abriendo camino para cumplir su propósito. Hermanos, a Moisés, cuando lo humillaron otros, él callaba y dejaba que Dios fuera quien lo defendiera. Miren lo que Dios le dijo a María y a Aarón cuando menospreciaron a su hermano, al siervo de Dios. Números 12:6. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Mire, en la medida que analizamos las palabras de Dios, encontramos ejemplos palpables de cómo Dios evaluó la vida de los hombres en la Biblia. Por ejemplo, Moisés fue el hombre más fiel al llamado de Dios. Moisés hacía lo que Dios mandaba. No cuestionaba las instrucciones de Dios. ¿Somos así usted y yo? Siempre obedeció a Dios con una buena actitud, con excepción de una sola vez, cuando en vez de hablarle a la roca, fue y la golpeó 2 veces. Esa es la única vez que se dice que Moisés desobedeció una instrucción. La Escritura nos enseña que Moisés fue siempre obediente. Iglesia de Villahermosa, Tabasco, ¿qué tan obediente eres a Dios? Moisés tenía sus retos. Ustedes aquí tienen sus propios retos también. Y por lo que he escuchado, son grandes los retos que ustedes enfrentan. Pero quiero que recuerdes una cosa. Dios te llamó no por tus grandes habilidades, sino porque Él quiere usar tus debilidades para mostrar la grandeza y el poder de Dios. Pero debes de permanecer siendo obediente a Dios. Como Moisés, a pesar de haber decidido desobedecer, él actuó bajo presión, pero él rectificó su actitud y decidió servir la instrucción del Señor. Te quiero recordar, iglesia de Villahermosa, tú has decidido servir a Dios. Sé fiel al compromiso que hiciste con Dios y tú vas a poder experimentar y ver la gloria de Dios sobre tu vida. En Josué 24:15, la tercera parte del verso dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses
a quienes sirvieron vuestros padres. En la vida de Moisés hubo algo muy importante que quiero mencionar. Y es que la Biblia registra que Moisés tuvo 2 hijos con Séfora, su esposa, con la cual se casó en Madián cuando trabajaba con su suegro Jetro. Eso usted lo encuentra en Éxodo 2:21. Allí nació su primer hijo, Gersón, el primogénito. Más tarde nació Eliezer, el segundo hijo, que tuvo con su mujer, con la cual se casó. Pero en el capítulo 4 de Éxodo, del 24 al 26, hay un acontecimiento que parece un poco confuso. Y es cuando el Señor dice que sale al encuentro de Moisés y Dios quiso matar a Moisés. La escritura enseña, y no es muy clara al respecto, pero quisiera mencionar esto por una razón. Dice que cuando eso acontece, Séfora, su esposa, sale al encuentro de Moisés y dice que tomó un pedernal, o sea, una piedra afilada, cortó el prepucio de su hijo Gersón, que era el primogénito, y lo puso a los pies de Moisés. Y dijo: a la verdad, tú me eres esposo de sangre. Mire, en los versos anteriores, Dios le da instrucción a Moisés de las palabras que tenía que decir a Faraón. Una de ellas es que Israel es su primogénito y que debe dejarlo ir. Como Faraón endureció su corazón, Dios le dejó saber que Dios mataría al primogénito de Faraón. Todo el contexto de esto que acabo de mencionar, que está en Éxodo, está hablando e indica que Moisés sabía que tenía que circuncidar a su hijo primogénito, es decir, a Gersón, pero su esposa no lo permitía. Así que Moisés no podía servir a Dios sin poner en orden su casa. Como Dios le parece lo quería matar por desobedecer, es debido a esto que la esposa, sabiendo que era por su rebeldía, decide circuncidar a su hijo y decide obedecer a la instrucción de circuncidar al hijo de ellos. Como consecuencia, hermanos, esto nos lleva a que podamos meditar en una cosa. Moisés fue un hombre que nos enseña que servir a Dios debe de ser siempre de manera seria. El compromiso que se obtiene con Dios es un compromiso con el cual no podemos titubear. Si nosotros decimos que le vamos a servir a Dios, debemos de mantener nuestra palabra, porque Dios es fiel con aquellos que son fieles. Pero no podemos tomar a la ligera la instrucción de Dios. Debemos de ser fieles porque usted y yo hemos sido llamados a servir a Dios. Y debemos de tenerlo siempre presente. Y eso incluye a nuestra casa. No se puede ser, como dice el dicho por ahí, candil de la calle y oscuridad de la casa. Yo quisiera preguntar a los esposos y esposas: ¿oras por tu esposo o esposa que sirve a Dios? ¿Oras por tus hijos que sirven a Dios? Oramos para que Dios los use de una manera especial cuando sirven con los jóvenes. Vi a muchos jóvenes que están involucrados en alabanza y gloria a Dios por eso. Pero te pregunto, iglesia, ¿oras por ellos? Porque tienen desafíos. Porque el enemigo los quiere tumbar, los quiere llevar a que se involucren en cosas que no son agradables a Dios. Y es nuestra responsabilidad, es nuestro compromiso orar por ellos, para que Dios permita que caminen en santidad como tiene que ser. ¿Lo hacemos? Si es así, entonces sigamos fieles. El tercer personaje es Josué. Es el hombre del cual estamos leyendo sobre él en este capítulo 24, verso 15. Mire, quisiera dar simplemente un resumen de lo que fue la vida de Josué para entrar al tema. Solamente la introducción, hermano. Me faltan como 20 hojas, ¿ok? Ya falta menos. Mire, Josué fue un hombre comprometido con Dios. Y usted lo sabe, ¿cierto? Todos los días de su vida, él fue fiel al Señor.
La escritura nos enseña que él vivió 110 años, de los cuales 40 estuvo al frente como el líder del ejército del pueblo de Dios. Fue Josué quien repartió la tierra y la conquistaron y pudieron expulsar a los que la poseían. ¿Sabe usted cuántos años Josué fue discipulado por Dios a través de la vida de Moisés? 40 años. 40 años. Algunos estudiosos dicen que Josué no sobresale en los 40 años en el desierto y que solamente era como una sombra a Moisés y que Moisés lo opacaba. Yo encuentro al leer la escritura y la vida de Josué sobre este libro que simplemente Josué decidía obedecer lo que Moisés mandaba. Es decir, él no cuestionaba lo que el que estaba al frente mandaba. Yo quiero preguntar a la iglesia de Villahermosa, Tabasco: ¿somos así con la instrucción que da el que va al frente del rebaño? ¿O hay alguien que dice, el pastor no sabe lo que está haciendo? A ese líder que puso tenía que poner a otro. No pasa eso aquí, ¿verdad? Solamente allá en Utah. Mire, es importante poder recordar una cosa, mi amado hermano. Si nosotros no estamos centrados en la palabra de Dios y no tenemos claro a quién Dios puso, vamos a cuestionar y debemos de tener mucho cuidado. Para Josué, su padre fue Moisés. Fue un ejemplo que él miró y que estuvo con él todo el tiempo. Él sabía que Moisés en ese tiempo era quien tenía la autoridad. Él no se atrevió nunca a confrontarlo, porque sabía que Dios lo había puesto. Pero tristemente, cuando el pueblo llegó y poseyó la tierra prometida, tristemente la comodidad, la bendición de poseer la tierra estaba haciendo que el pueblo de Dios confiara en ellos mismos y ya no en Dios. Es debido a esto que Josué decide recordarle al pueblo lo que Dios había hecho con ellos. Mire, es por eso que debemos de tener presente lo que dice el verso ahí. ¿Quieres servir a los dioses que sirvieron vuestros padres? Mi amado hermano, es muy fácil dejarse influenciar por lo que nuestros padres o los que están a nuestro alrededor nos han enseñado. Es bien fácil. Si tú dejas de leer la palabra de Dios, si tú dejas de orar, si tú dejas de asistir a la iglesia por un mes, tú regresas a hacer lo que hacías antes de conocer de Dios. Esto no me lo platicaron, esto yo lo experimenté. Es por eso que el Señor en el capítulo 24, en el verso 1, le habla a Moisés y le dice que le diga esto al pueblo. Mire lo que dice verso 1. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquén y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales. Y se presentó delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestros padres Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú. Y a Esaú le di el monte de Seir para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Si usted analiza esto que encontramos aquí, encontramos que la herencia de los antepasados del pueblo de Dios, era una gran lista de idolatría. Los padres de Abraham no tenían a Jehová como su Señor. Es por eso que Dios llamó a Abraham y lo sacó para usarlo y para bendecirlo. Pero hay algo que debemos de tener bien presente, todos los creyentes, todos los cristianos. Dios no puede usar a un hombre que no quiere renunciar a la idolatría y a todas las costumbres de sus antepasados. Es por eso que Dios decide sacar a Abraham de su tierra
y los lleva a un lugar diferente. Tenía que dejar a sus padres. Hermanos, Dios nos sacó a nosotros de la casa de nuestros padres, que en su mayoría estaba lleno de idolatría, de dioses falsos, y no es fácil muchas veces hacerlo. Pero si queremos ser bendecidos, si queremos obedecer a Dios, tenemos que hacerlo. No se puede servir a dos dioses, no se puede servir a dos señores. Es por eso que es importante no dejarnos influenciar ni regresar a lo que antes vivíamos. No debemos de relajarnos, no debemos de bajar la guardia, porque el enemigo no duerme. Y si nos descuidamos, la bendición se puede volver maldición. Así que cuidémonos de no caer de manera inconsciente en lo que a nuestro Dios no le agrada. La bendición de Jacob se volvió una trampa en Egipto. Ellos fueron por el alimento. No había comida en aquellos días. Y al llegar allá, estuvieron como esclavos por más de 400 años. Se volvieron esclavos de Egipto. Cuidémonos que no nos pase lo que le pasó a ellos. Debemos de cuidarnos porque Jacob no pudo percibir lo que iba a pasar, pero quedó como esclavo. Que la prosperidad no nos atrape y dejemos a Dios por cosas que son simplemente cosas. Hermanos, ser esclavo es algo que muchas veces no nos damos cuenta en qué momento nos volvemos esclavos de cosas. Por ejemplo, esclavos del trabajo, esclavos de obtener cosas, esclavos del placer, cosas del diario vivir que muchas veces, sin darnos cuenta, vienen y ocupan el lugar que a Dios le corresponde. Y eso no debe de ser en aquellos que somos hijos de Dios. Dios, nuestro Señor Cristo Jesús, debe de tener el primer lugar en nuestro corazón. Siempre. ¿Cuándo? Espero que así sea en su vida. Quisiera leer lo que dice el verso 5, el verso 8 del mismo capítulo 24. Dice: y yo envié a Moisés y Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él. Después os saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual os cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto, y yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado de Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestra mano, y poseísteis la tierra, y los destruí de delante de vosotros. ¿Qué hizo el pueblo para merecer lo que tenía en sus manos? Nada. Dios mandó a Moisés y Aarón, y Dios sacó al pueblo de Egipto. Dios destruyó a los egipcios, y Dios los sustentó por 40 años en el desierto. Fue Dios quien le dio la tierra prometida. Fue Dios quien expulsó a los amorreos que ocupaban la tierra de Canaán. Todo Dios lo proveyó. Pero es muy fácil que nos olvidemos que de Dios viene todo, y que digamos: esto yo lo he logrado por mis fuerzas. Lo que tengo es porque yo puedo, es porque yo soy inteligente. Hermanos, todo, sin excepción de nada, todo viene de Dios. Debemos de recordar que usted y yo solamente somos administradores de lo que es de Dios, porque aún tu vida y la mía le pertenecen a Dios. Verso 9. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los amonitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libró de sus manos. Los enemigos de Israel querían traer maldición sobre el pueblo de Dios, pero al tener al Señor de su lado, la maldición que deseaban no dejó que se volviera maldición sobre ellos, sino bendición.
Es muy fundamental, mis amados hermanos, que tengamos presente que este año que comienza o que ya va avanzando, si Dios lo permite, que Él siga siendo lo más importante para usted y para mí. Y tenga la plena certeza que si hacemos eso, Dios seguirá bendiciendo su vida y Él calmará a todos los enemigos que se quieran levantar contra la iglesia de Cristo. Esto no es algo que pasa solamente hoy. Ha existido por miles de años. Y el Señor sigue sustentando y guardando a su iglesia. Porque estamos en las manos del Señor. Y de allí, hermanos, nadie nos puede arrebatar. Josué 24:11 dice: pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, heteos, gergeseos, jebeos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Pero si hay una cosa de la cual debemos de tener mucho cuidado en el presente, y es, hermanos, lo que dice la quinta parte de este verso. Usted y yo tenemos que cuidarnos de los dioses de los amorreos en cuya presencia habitáis. ¿De qué tenía que cuidarse el pueblo de Dios? De los dioses que estaban dentro de ellos. Porque aún los enemigos estaban alrededor de ellos. Y usted y yo debemos de cuidarnos de esas cosas que nos influencian cada día, que parecen que no son importantes, que parecen que no tienen gran relevancia, pero que de una o de otra manera nos apartan de tener relación con Dios. El pueblo de Dios se descuidó. Ellos decidieron dar lugar a los dioses de los amorreos. Y quisiera mencionar dos pecados muy comunes en el pueblo. El primero, ellos, el pueblo amorreo, sacrificaba niños a sus dioses. El segundo era la depravación sexual. Ellos, los amorreos, eran descendientes de Can. Quisiera preguntar a usted, ¿qué es lo que el mundo, qué es lo que el sistema quiere hacer con nuestros hijos hoy? ¿Qué es lo que quiere hacer? Mire, los quiere sacrificar, no de manera literal, en cortarles el cuello, en matarlos, pero les quiere arrancar la moral. Quieren que se olviden de Dios. Yo no sé aquí cómo esté la circunstancia en el país, pero donde yo vivo, hermanos, hay una gran liberación sexual. En las escuelas, en los Estados Unidos, muchos libros de texto, muchos, dicen que los niños tienen el derecho a escoger lo que ellos quieran hacer en su vida sexual. Y el papá, en los que viven en el estado de California, no pueden cuestionar lo que el niño dice. Hay una ley que les da el derecho a los niños de 5 a 12, 15 años, que pueden hacer con su vida sexual lo que ellos quieran. Hermanos, usted y yo somos la luz y la sal de esta tierra. Y si usted y yo no buscamos, no tenemos una relación fuerte con el Señor y no somos fieles al llamado que Él nos ha dado de ser embajadores de Cristo, Satanás seguirá influyendo en tu vida, en la mía y en la de nuestros hijos. Y las siguientes generaciones, si es que el Señor no viene pronto, serán arrebatadas por Satanás y Él va a hacer y deshacer con ellos. ¿A usted le gustaría que su hijo Satanás se lo lleve y que lo vuelva un delincuente? Entonces seamos fieles a Dios. Mire, si somos el pueblo de Dios, nuestro cuerpo pertenece a Dios y debemos de vivir de una manera consagrada al Señor siempre. Siempre, no solamente cuando venimos los domingos aquí. De lunes
a domingo debemos de vivir una vida consagrada para Dios. Tenga muy presente que el Dios en los días de Josué quería sacrificar niños a sus dioses. Hoy la liberación sexual es tan grande que quiere destruir a nuestros hijos. Así que tenemos que buscar de Dios. Si es que queremos que nuestros hijos tengan principios y fundamentos en la palabra de Dios. La última parte del verso 15 del capítulo 24 dice de esta manera: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Algunos escritores mencionan que esta última oración tiene un error gramatical, porque nunca se dice yo y mi casa, sino mi casa y yo. Es decir, que el pronombre se escribe al final, aunque no es ley hacerlo, sino dice que en muchos casos se hace por cortesía. Pero aquí encontramos a Josué poniendo el pronombre primero por varias razones. En primer lugar, porque él sabe que no se puede enseñar a los demás si no vas por delante. Esto nos enseña que el líder de Dios no es el que manda, sino el que dice hagamos. Es el que pone el ejemplo. Él es el verdadero líder. Usted encuentra en la vida de Jesús que no mandaba que hicieran, sino que él iba por delante haciendo. Cuando él dijo servir a los demás, él fue el que tomó la toalla primero, se la ciñó y fue y lavó los pies, y después dio una instrucción. Eso es exactamente lo que la iglesia de Cristo tiene que hacer. Cuando Dios decide hacerse hombre para salvar a la humanidad, Él mismo decidió hacerse hombre y dejar su trono para venir a enseñarnos cómo se debe de compartir el evangelio y cómo se debe de vivir. En segundo lugar, no se puede enseñar lo que no se sabe. Esta es otra de las razones por la cual él decide ponerse en primer lugar. En tercer lugar, él es el responsable de su casa. Veo que aquí hay muchos varones y eso me da gozo, porque hay muchos lugares donde la mayoría de las iglesias están llenas de mujeres, porque son más comprometidas con Dios. Pero mire, mi amado hermano, usted y yo somos el líder que Dios llamó. Usted y yo somos el sacerdote de esa casa. Usted y yo somos los esposos. Usted y yo somos los padres. Así que yo te quiero preguntar, ¿estamos claros que los hombres debemos de estar conscientes de la manera que estuvo Josué, que yo soy el responsable de mi casa y que yo y mi casa queremos servir a Dios? ¿Es esa tu convicción? ¿Es ese el deseo que tú tienes? Por si no lo tienes, tú eres el responsable. Y un día nos vamos a parar delante de Dios y vamos a entregar cuentas. No solamente de tu vida, sino de la esposa que Dios te dio y de los hijos que te dio. Que tú y yo somos llamados a instruirlos en su palabra. ¿Es así? ¿Lo estamos haciendo? Hermanos, créame. Cuando salen circunstancias difíciles en la iglesia donde estoy trabajando y hay que instruir a la iglesia correctamente, muchas veces no me es fácil. Hay ocasiones que las personas, porque las amamos, se sienten. Pero después de instruir, después de enseñarles la palabra de Dios, ellos agradecen de que les enseñemos lo que Dios dice. No mi pensamiento, porque eso no es importante, pero sí lo que Dios dice en su palabra. Y hemos podido experimentar, para la gloria de Dios, vidas transformadas, matrimonios transformados, porque los instruimos en la palabra. Así que varón, así que esposa, tomemos el tiempo para poder invertir en nuestros hijos, en el esposo o en la esposa, para que como familia que somos, podamos crecer juntos en el Señor. Hermanos, Josué no titubeó al servir a Dios 40 años.
Él fue instruido por Moisés, y cuando Dios lo puso como el responsable de instruir al pueblo de Dios, Él repartió la tierra y no encontramos ninguna excusa que Él haya puesto. Pero esto se debe a que Josué conocía, sabía, él tenía una relación con Dios. Josué fue un hombre que conocía a Dios personalmente. No era alguien que decía, de oídas te había escuchado. No, Josué conocía literalmente a Dios, porque él tuvo un encuentro personal con el ángel de Jehová. Usted lo encuentra en Josué 5. Josué 5:15 dice: y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Solo quien conoce al Señor, solo quien tiene un encuentro con Cristo puede ser transformado y tener reverencia a Dios. Solo quien sabe quién es el Señor y a quién sirve puede estar delante de Dios. Solamente Él. Josué había sido preparado por 40 años para poder servir. Y sirvió 40 años más. 80 años aprendiendo y sirviendo a Dios. Yo te quiero preguntar, ¿cuántos años tienes que estar sirviendo a Dios? ¿Cuántos? Pero aún la pregunta más importante, en esos años, ¿has sido fiel así como lo fue Josué? Hermanos, el pueblo de Israel en este capítulo estaba perdiendo el temor del Señor. Habían dejado de servir a Dios con integridad y en verdad. Es decir, estaban muy confiados. Comenzaron a hacer cosas que Dios les había prohibido hacer. Eso usted lo encuentra en el verso 14. Mire lo que dice: ahora pues, temed a Jehová y servid con integridad y en verdad. Pero mire lo que tenían entre ellos: y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Yo no conozco la vida de nadie aquí, pero yo te quiero preguntar, ¿aún tienes dioses? ¿Aún hay algo que te estorba para servir a Dios como Dios quiere? Si es así, creo que Dios me trajo desde Utah para recordarte esto. Para que no digas, es que le dijeron al pastor. No, nadie me ha dicho nada. Dios conoce los corazones. Ellos debían de temer porque habían visto lo que Dios había hecho con los pueblos que estaban a su alrededor. Ellos mismos habían visto lo que Dios había hecho con sus padres por ser rebeldes contra la instrucción de Dios. La Escritura dice que de Egipto salieron 600,000 hombres de edad militar, es decir, de más de 20 años para arriba. La Escritura nos enseña que solamente 2 de esos 600,000 entraron a la tierra prometida: Josué y Caleb. Hermanos, usted y yo tenemos una promesa de parte de Dios. ¿Es así? Él nos ha prometido vida eterna. Eso es por lo cual usted y yo nos esforzamos en servir a Dios. No por lo que Él nos pueda dar aquí, aunque Él en su misericordia nos bendice y suple de todo lo que necesitamos. Pero lo más importante es que Él nos promete vida eterna. Vida eterna. Y es por lo cual en mi persona trato de esforzarme en tratar de ser lo más fiel posible que yo puedo a Dios, porque sé que si yo lo hago, un día voy a poder estar en la presencia de mi Señor y voy a servirle por toda la eternidad. Toda la eternidad. Si usted y yo, hermanos, queremos hacer eso, debemos de tener una cosa muy presente. Debemos de tener sabiduría cada día de nuestra vida. En Proverbios capítulo 1 verso 7, usted conoce la Escritura, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová.
Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Cuántos sabios sabemos aquí? Si eres sabio, haz un recuento de lo que Dios ha hecho contigo y yo conmigo hoy. Porque si no lo hacemos, vamos a demostrar que somos insensatos, y lo que experimentan los insensatos es la ira de Dios. ¿Qué quiere usted? ¿La vida eterna o la ira de Dios? Hermanos, tengamos una cosa muy presente. La mejor herencia que usted y yo podemos darle a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, es la instrucción para la relación con Dios. Eso es lo mejor que usted y yo podemos hacer. ¿Es importante trabajar? Sí, claro que lo es, porque de ello comemos. Pero no hagas del trabajo tu Dios. Procura, invierte, haz tu mayor esfuerzo para que tu hijo conozca al Dios de la Biblia. Y eso, hermanos, va a hacer que ellos, así como nosotros, puedan experimentar una vida diferente, no como la que el mundo ofrece. Porque la que el mundo ofrece, hermanos, trae aflicción y al final de la carrera, la muerte eterna. Quisiera leer lo que dice 1 Timoteo 5:8, que es un verso muy comparado o muy similar a lo que estamos leyendo. 1 Timoteo 5:8 en la versión 60 dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, han negado la fe. ¿Y qué dice la última parte? Y es peor que un incrédulo. Usted y yo somos los responsables de instruir a nuestros hijos. Si no lo hacemos, si no proveemos el temor de Dios al enseñar la palabra de Dios, dice entonces que estamos siendo peor que un incrédulo. Hermanos, casi voy concluyendo. En Josué 24:23 la escritura dice: quitad pues ahora, hay que tomar acción, los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. ¿Quiénes son nuestros dioses hoy de verdad? La mayoría ha hecho del teléfono su Dios. Dedicamos más tiempo al teléfono que a Dios. Otros, la televisión. ¿Cuánto tiempo dedicamos a los programas y películas? A las redes sociales. ¿Cuánto? Otros, para ellos es más importante las amistades. Pasan mucho tiempo socializando, pero no buscan a Dios. Hay 4 cosas mencionadas a lo cuales dice que se les dedica la mayoría del tiempo. Y es importante poder sinceramente, honestamente analizar nuestro corazón. Se dice que la mayor cosa a la cual se le dedica el tiempo es a las redes sociales, a la televisión. Son de las cosas más sobresalientes el día de hoy. Ahora, es importante que usted y yo como iglesia, hermanos, podamos estar bien centrados. Que hay cosas que parecen inofensivas, pero que tristemente nos absorben el tiempo y nos descuidan, nos sacan de la relación con Dios. Debemos de analizar y evaluar nuestra vida. Mire, si nosotros somos hijos de Dios, debemos de tener presente que usted y yo hemos sido llamados para servir a Dios. ¿Cierto o no? ¿Sí? Quisiera leer lo que dice traducción lenguaje actual, el verso 15 y 16. Mediten en ello. Dice: si no quieren serles obedientes, decidan hoy a quién van a dedicar su vida. Tendrán que elegir entre los dioses a quienes sus antepasados adoraron en Mesopotamia y los dioses de los amorreos en cuyo territorio ustedes viven ahora. Pero mi casa y yo hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios. Verso 16. El pueblo le respondió: nunca abandonaremos a nuestro Dios, jamás seguiremos a otros dioses. El pueblo ese día dijo que serviría a Dios, pero tristemente al morir esa generación, el libro de Jueces nos enseña
que cada quien hacía lo que bien le parecía. Yo no sé usted, pero Dios me trajo aquí para recordarles una cosa, que ustedes hicieron un compromiso con Dios. Si ustedes son fieles, sigan así. Pero si no, si están desmayando, si están desistiendo, es tiempo de reforzar nuestro compromiso con Dios. Si no lo hacemos, hermanos, no solamente ponemos en riesgo nuestra salvación, pero ponemos en riesgo la salvación de todas las siguientes generaciones que están a nuestro alrededor. La escritura, hermanos, es clara. Dios nos ama. Pero hay un compromiso al cual usted y yo hemos sido llamados. Es a que seamos fieles. Que recordemos que tenemos que ser, yo en primer lugar, fiel a Dios, para que entonces mi casa pueda ver el ejemplo en mí y puedan seguir mis pisadas. Mire, quisiera preguntar, ¿habrá alguien hoy aquí que ya está cansado de su vida y que no tiene significado, que solamente vive por vivir, que se levanta, trabaja, regresa a su casa, al siguiente día hace lo mismo y no tiene sentido? ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien que en verdad quiera experimentar verdaderamente el poder de Dios? Yo quiero recordarte una cosa, hermanos. Dios no es una religión. Dios quiere tener una relación con el hombre para salvarlo. Lo que estoy diciendo es que Dios nos invita a que lo conozcamos a Él, al Dios de la Biblia, al Dios creador de todo. Lo que estoy diciendo es que te estoy invitando a que si tú quieres venir a Cristo hoy, lo puedas hacer. Si tú lo haces, la Escritura dice, no yo, en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta vida eterna solamente se puede obtener cuando el hombre decide creer que Cristo Jesús se hizo hombre, murió en una cruz y que su sangre es la que nos lava de todos nuestros pecados. Solamente su sangre puede hacer eso. En el Evangelio de Juan la Escritura dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Hermanos, en el libro de Apocalipsis la Escritura nos enseña y dice que un día el Señor va a venir por su iglesia y va a descender del cielo la nueva Jerusalén, donde van a vivir todos los redimidos. Todos los redimidos. Todos aquellos que sean fieles y que siempre tengan al Señor en primer lugar. Así que la invitación para ti, iglesia, hoy es: sigue siendo fiel a Dios si lo está haciendo. Si no lo está haciendo, detente, evalúa tu vida, rectifica y toma el camino. Sigue las pisadas del Maestro. Si hacemos eso, llegaremos seguro a la vida eterna, porque sus pisadas nos llevan al cielo. Solamente es la de Cristo, solamente las de Jesús. Así que, hermanos, vamos a orar. Y si hay alguien que quisiera rendir su vida al Señor hoy, yo lo quisiera invitar que solamente levante su mano y podemos orar. Si es que alguien decide rendirse al Señor. Si hay alguien aquí que hoy quiere retomar el compromiso con Dios porque ha dejado de ser fiel a Dios, vamos a orar para que el Señor nos siga ayudando a que permanezcamos fieles y el día que Él venga, si aún estamos vivos, podamos ser tomados por Él y podamos ser arrebatados. Y si por alguna circunstancia el Señor se tardara aún en venir y nos llamara y muriéramos, que recordemos que en el momento que usted y yo despertemos, despertaremos en la presencia de Dios. En Cristo no hay pérdidas. El apóstol Pablo nos lo enseña claramente, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia.
Oremos y después dejo el lugar. Señor, hoy te queremos agradecer porque siempre eres bueno y porque siempre eres fiel. Gracias, amado Dios, te damos por esta iglesia hermosa que tú has levantado en este lugar. Señor, en tu grande amor y en tu misericordia, a ti te ha placido, Señor, salvar la vida de los que están aquí. Permite, amado Dios, que podamos ser como Josué y tomar decisión y estar firme en nuestra convicción y decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. Señor, Josué nos enseña que a veces el caminar es difícil, pero sabemos, Señor, que cuando tú estás con nosotros podemos cumplir el propósito por el cual tú nos has llamado, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tú bendigas a tu iglesia que está aquí, Señor. Permite que sigan resplandeciendo, Señor. Que todos los que estén a su alrededor puedan ver que ellos son diferentes, Señor. Porque te aman, porque tienen una relación contigo, porque tú eres lo más importante para ellos, Señor. Te suplico, amado Dios, que nunca se los olvide que el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen y que tú los defiendes, Señor. Te pedimos, Padre maravilloso, que tú bendigas al pastor que has levantado en este lugar. Síguele usando de una manera sobrenatural, Señor. Síguele revelando tu perfecta voluntad para esta iglesia y para esta ciudad, Señor. Señor, te pedimos, Padre maravilloso, que tú bendigas a cada servidor que has levantado en este lugar. Permite que sean fieles. Permite que sean como Josué. Así como Josué aprendió de Moisés, que así ellos, Señor, aprendan del hombre que tú has puesto al frente, Señor. Permite, amado Dios, que juntos puedan llevar al rebaño a buenos pastos. Y así, Señor, todos juntos, el día que tú vengas por tu iglesia, podamos ser tomados y podamos un día sentarnos a la mesa contigo, Señor. Esa es nuestra esperanza, la vida eterna. Esperamos por ellos, Señor. Ayúdanos a ser fiel, Señor. Te agradecemos por el honor de poder compartir con tus hijos en este lugar. Te pido que tú los bendigas. Tu palabra dice, Señor: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que esa paz siga bendiciendo a tu iglesia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias a Dios por esta palabra, ¿verdad?, que el Señor ha puesto hoy para su iglesia. Y como escuchamos hace un momento, aquel rey que el Señor le dijo: pon en orden tu casa. ¿Cuántas familias hay aquí? Póngase de pie. Lo voy a permitir que se ponga de pie. Vamos a... ¿Cuántas familias hay aquí, mis hermanos, que necesitan poner en orden su casa? ¿Cuántos ya están cansados de estar haciendo su propia voluntad y guiando a la familia como a usted le parece y no conforme a lo que Dios dice? Yo creo que es un buen tiempo y una palabra a tiempo para cada uno de los que estamos aquí. Si tú eres esa parte de esa familia que quieres ordenar tu casa porque, bueno, se desvió, te descuidaste, o de plano nunca has puesto atención a lo que Dios quiere. No sé cuál de las dos sea tu condición, pero la palabra siempre llega a tiempo. Y si Dios te está diciendo: ordena tu casa, mi querido amigo y hermano, es conveniente obedecer a Dios y su palabra. Yo no sé cuántos hayas, pero si quieren
Levanten su mano ahí los que quieren poner en orden su casa. Aquellos que quieren y tienen ese deseo, Señor, si yo he caminado sin ti por mucho tiempo y necesito poner en orden mi casa, Señor. No te he conocido antes, pero hoy he escuchado tu palabra y quiero hacer caso de ella. Pero si tú has caminado aquí en la iglesia y te has descuidado tu casa, a tus hijos, por estar afanados en otras cosas, incluso el trabajo y los distractores que escuchamos, mis hermanos, también es un momento, una oportunidad de ponernos a cuentas con Dios. Yo te invito, varón, porque nosotros somos los responsables de nuestra familia, de guiar a nuestra esposa, a nuestros hijos. Toma a tu esposa, si la tienes ahí, tómala, y con la otra mano levanta la mano a Dios para que hagas el compromiso con el Señor y le digas al Señor: Señor, ayúdame a serte fiel a ti primeramente, Señor, para que con fidelidad dirija a mi esposa y a mis hijos. Yo no quiero más dioses en mi vida, y no estoy hablando de imágenes. Eso sabemos que eso no aplica para el cristiano. Estoy hablando de que a veces hacemos dioses, hasta nosotros mismos nos hacemos dioses con nuestra mente. Puede ser el Dios, el trabajo, cualquier otra cosa, menos el Dios verdadero. Así que, varón, dile al Señor ahí con tus palabras: Señor, yo vengo ante ti y te traigo a mi familia, Señor, y quiero que te adore. Yo estoy consciente, sé honesto con el Señor y dices: estoy consciente que hay muchas o todas las cosas que cambiar. Estoy consciente de que hay que cambiar muchas cosas, no en mi familia, sino en mí mismo, en mi vida personal, para que mi familia posteriormente pueda cambiar, Señor. Yo deseo que mi casa te sirvamos, te honremos, te amemos. Deseo que mi matrimonio, mi núcleo íntimo, familiar, sea tu hogar y que tú habites ahí en medio, Señor. Edifica, Señor, edifica mi casa, edifica mi vida, edifica mi familia, Señor. Porque si tú no estás, Señor, si tú no estás, y hace mucho tiempo no has estado, Señor, yo he trabajado en mis propias fuerzas y mi familia se ha perdido, mi familia está separada. Si tú no estás, Señor, en vano he trabajado, pero si tú estás, Señor, hay virtud en el hogar. Así lo dice tu palabra. Haz ese compromiso con Dios, varón. Y hermana, honra también el compromiso. Ayude a su esposo. Ore por él, ore por sus hijos, para que permanezcan, para que estén firmes. Todos en la familia nos vamos a ayudar unos a otros. Hijos, obedezcan a sus padres, amen al Señor, y de la forma que lo aman, respeten a sus padres. Busquen al Señor. He venido ante ti a traerte, oh Señor, mi familia, para que te adore. Sé que hay cosas que cambiar en mi vida personal. Quiero que mi matrimonio sea tu hogar. Vamos a cantarlo todos. He venido ante ti, dile. He venido ante ti a traerte, oh Señor. Dile, varón, mi familia, para
cosas que cambiar en mi vida personal. Quiero que mi matrimonio sea tu hogar. Edifica. Edifica nuestro hogar, nuestra vida familiar. Que si tú no estás, en vano trabajamos. Edifica nuestro hogar, nuestra vida familiar. Que si tú no estás, hay virtud en el hogar. Varón, levanta tus manos, todos. Si tú eres esposa, ama de casa, levanten las manos, hijos, todos. Obedezcamos al llamado del Señor. Decimos: he venido ante ti. ¿Cuántos varones? A traerte, oh Señor. Dile, varón. Mi familia para que te adore. ¿Ese es tu deseo? Entonces dile: sé que hay cosas que cambiar en mi vida personal. Quiero que mi matrimonio sea tu hogar. He venido, dile al Señor, todos con fuerza. He venido antes. Si es tu deseo, díselo de profundo en tu corazón. A verte, oh Señor, mi familia para que te adore. ¿Cuántos reconocen esto? Sé que hay cosas que cambiar en mi vida personal. Quiero que mi matrimonio sea tu hogar. Edifica, edifica nuestro hogar, nuestra vida familiar. En vano trabajamos. Edifica, edifica nuestro hogar, nuestra vida familiar. Que si tú estás, hay virtud en el hogar. Edifica. Familiar, que si tú no estás, en vano trabajamos. Edifica, edifica nuestro hogar, nuestra vida familiar. Que si tú estás, hay virtud en el hogar. Estás, Señor, si tú estás en nuestro hogar, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro corazón, habrá virtud y habrá gozo, paz y armonía. Y cuando vengan vientos y cuando vengan ríos, aunque peguen contra la casa, contra la familia, no caerá. ¿Por qué? Porque está fundada en la roca, y la roca es solamente Cristo, Cristo Jesús. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Hazle más fuerte si tú crees en la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Bien, mis hermanos, pues damos gracias a Dios por la palabra que hemos recibido, ¿verdad que sí? ¿Qué les parece si oramos despidiendo a nuestro hermano pastor? Se va a regresar a su país, bueno, al país donde radica él, porque él es de acá, es oriundo de aquí, de Huimanguillo, me comentaba, y pues el Señor lo llevó allá y está cumpliendo el propósito de Dios en su vida allá en aquel lugar. Vamos a darle gracias a Dios por su vida, Señor. Gracias por la vida de nuestro hermano pastor Tony, Señor, Tony Torres. A ti te ha placido traerlo en este día y, Señor, nos has dado tu hermosa palabra, Señor, la que hemos recibido hoy, Señor. Padre, tú eres su jefe, tú eres su dueño, tú eres su patrón, Señor. Es siervo tuyo, Señor. Y te pedimos que le bendigas en todo, Señor. Que le sustentes en todo, Señor. A él, en todas sus necesidades. Que le des fuerza para seguir, Señor, en este ministerio, Señor, que a veces es complicado, Señor, pero con gozo y amor, Señor, te servirá, Señor. Te servimos todos. Bendice a su familia, bendice a sus hijos, bendice a la congregación, Señor, a la que está dirigiendo, para que crezca, no en número precisamente, Señor, sino en el conocimiento y en la sabiduría de ti, Señor. Los abrazamos y los amamos, Señor, rogándote que tú estés con ellos de la manera que estás con nosotros, Señor. A ti sea la gloria por siempre y para siempre, en el santo nombre de nuestro Salvador y Rey Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a darle fuerte el aplauso, Señor. Despídanse unos a otros, bendíganse unos a otros. Nos vemos el próximo sábado.